estamos de vuelta con David Laván. Él es experto en expresión genética y también en gravedad y la interacción entre ambas. Y justo nos va a explicar ahora de qué se trata. Pero antes, ¿qué cosa es la gravedad? ¿No? Muchos tienen la imagen de Isaac Newton con la manzana y él viendo cómo de repente cae la manzana del árbol y ahí descubre la gravedad, ¿no? Claro, es una historia apócrifa, ¿no? Pero interesante, ¿no? Entonces, ¿cómo hace una manzana para caer, ¿no? O sea, ¿qué cosa es la caída de la gravedad? Bien, bueno, como creo que todos los chicos, sobre todo escolares y los adultos, ya un poco sabemos que realmente el experimento que hizo Newton en dejar caer o sobre su cabeza cayó una manzana y él se preguntó, ¿y por qué está cayendo? Entonces de ahí salió su teoría, y la teoría que salió era que realmente era la Tierra que atraía a todos los cuerpos, ¿ok? Con una aceleración de 9,81 hacia el centro de ella, y eso era la que a él llamó la gravedad, la aceleración con la cual los cuerpos se mueven hacia la Tierra. Es una fuerza que ocasiona que los cuerpos aceleren hacia el centro de la Tierra. No tanto es una fuerza, sino es la aceleración con la cual todos los cuerpos, ¿okay?, que están en el espacio, cuando llamo el espacio no llamo el espacio interestelar, sino a una distancia determinada, libre, que pueden caer libremente, ¿ok? Es la aceleración con la cual, llamemos así, se acelera el cuerpo con dirección hacia el centro de la Tierra. Esa aceleración, ¿okay?, que es 9,81, es la que Newton se centró realmente. Y depende de la masa, ¿no? Más masivo sea el planeta, más gravedad va a generar, ¿no? Y bueno, hay una discusión, no sé si ya sea pertinente en este momento, entre qué cosa es la gravedad según Newton, que lo veía más como una fuerza, me parece, o como un campo gravitatorio, ¿no? Y Einstein ya habla de la deformación espaciotemporal, ¿no? Bueno, ya se ha descubierto que hay unas ondas gravitacionales, ¿ok? En los trabajos que nosotros hemos hecho en temas de microgravedad, también nosotros habíamos lanzado que hay algo que los genes responden a pequeñas perturbaciones, y nosotros esas perturbaciones le llamamos ondas gravitacionales, pero eso en nuestro grupo quedó ahí, realmente quedó ahí, pero bueno, lo bueno es que ya con el tiempo los han descubierto. Y la idea de investigación en temas de microgravedad es ver la manera de cómo, utilizando la genética, podemos nosotros poder detectar o medir esas ondas gravitacionales. Esos son trabajos que queremos hacer a futuro. ¿Qué se sabe sobre la relación entre la expresión genética y la gravedad? Bien, lo que nosotros sabemos en la actualidad, de acuerdo a lo que hemos concluido en nuestros experimentos, es que la expresión genética, para que el público nos pueda entender, es como, de nuevo, volvemos a los genes, ¿ok? Exón, intrón, exón, intrón. ¿Ok? Para que estos se activen, tienen que tener toda una estructura. En electrónica le llamamos off-on, prendido y apagado, ¿ok? Entonces, en biología molecular, estos vendrían a ser unas macromoléculas que le llamamos polimerasa, y esas macromoléculas, polimerasa, la que va a leer la estructura del ADN o del gen, llamemos así, tendrán ciertos activadores que se encuentran en la zona promotora, o sea, detrás del gen, o en el primer intrón, lo que te había comentado inicialmente. Entonces se encuentran esas proteínas, mejor dicho, que se anclan a la polimerasa. Una vez que todas esas proteínas se anclan a la polimerasa, comienza su trabajo de lectura, ¿ok? Se abre la hebra, vienen los ladrillitos, estos nucleótidos, etcétera, 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 y comienza a formar o a construir el mensajero, ¿ok? Que luego finalmente va a traducirse a una proteína. Ahora, lo que va a ocurrir en el espacio, que este proceso de lectura lo hace lento. Es algo increíble, lo hace lento. ¿Cómo es posible que una fuerza mecánica, un sistema mecánico, interactúe con una estructura molecular? O sea, es algo increíble. ¿Cómo la madre naturaleza ha hecho eso? Posiblemente Einstein tuvo razón y murió investigando, que quería unificar todas las fuerzas y nunca la pudo. Pero ya la madre naturaleza nos está diciendo, hey, que todas son unificadas.
Y yo creo que va por ahí esto de la expresión genética y la microgravedad. Claro, la gravedad es una fuerza, o bueno, una aceleración hacia abajo, ¿no? Y las células están girando en el espacio, o sea, no es que se mantengan fijas, sale que forman parte de una estructura. Correcto. Igual también se puede echar o puede saltar y hay otras aceleraciones, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo capta, o sea, por qué es importante eso? Sí, lo que yo creo evolutivamente, si analizamos esto evolutivamente, desde la formación de la primera célula, que fue una procariota, ¿ok? Y ahí luego, por la evolución y el medio ambiente, estas células comenzaron a ser mucho más, entre comillas, inteligentes, ¿ok? Resultaron ser las eucariotas, lo que somos nosotros en la actualidad, y esto ya formó ciertos tejidos, órganos, y ya somos como somos. Pero durante todo ese tiempo evolutivo, siempre estuvo la gravedad. Si tú quitas la gravedad a un sistema biológico, ¿ok? Donde vivió con ella la gravedad, es que el sistema va a responder de una u otra manera. Sabemos que los cambios han sido totalmente adiabáticos, quiere decir que muy lentos en el tiempo. Entonces, si nosotros quitamos la gravedad, el sistema tendrá que responder. Por ejemplo, con la gravedad, la expresión genética, esa lectura de esa secuencia genética es unidireccional. O sea, el sistema biológico ya sabe, ¿ok?, que tiene que leer en una sola dirección. Tú le quitas la gravedad, oye, dice, ¿y ahora qué hago? Yo me tengo que leer. ¿Por qué? Porque tengo que generar unas ciertas proteínas. Porque yo ya estoy codificado haciendo unas proteínas, pero, oye, la gravedad no hay. ¿Y ahora qué hago? Entonces, como resultado del medio, se van a generar pequeñas aceleraciones en todas las direcciones, mira. En todas las direcciones. Y aquí Albert Einstein sí tenía toda la razón. Entonces ya para aterrizar un poquito, entonces una planta o un embrión, digamos, crecería distinto en la Tierra que en la estación espacial. Pero entramos de nuevo al otro tema. Ya. Al fenotipo y genotipo. Ya, perfecto. Ahí no habría ningún cambio en fenotipo. Claro. Sí, o sea, vamos a ver, si llevo moscas al espacio, vería moscas en el espacio. No vería moscas con una ala en la cabeza. Ya. Si llevo plantas, voy a ver tan igual las plantas acá como allá. Me dejo entender, pero genotípicamente se ven cambios de expresión. ¿Vale? Por ejemplo, las raíces ya tienen algunas otras direcciones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando hay la gravedad normal, ¿ok? La gravedad, hay unas ciertas moléculas dentro de las raíces de las plantas, ¿ok? Hablemos de células que presionan el retículo endoplasmático, que son los estatolitos, presionan, o sea, son unas moléculas grandes, detecta la gravedad, ¿ok? Y esto presiona los estatolitos. Una vez que presione los estatolitos, de ahí van a salir hacia arriba los, ¿cómo se llama? No, salen a saliva, por ejemplo, calcio, ¿ok? La camodulina, por ejemplo, de tal manera que sirve para el crecimiento de la planta, ¿ok? Eso es lo que hay aquí en la Tierra. Pero si nos vamos al espacio, esa fuerza con la cual va a presionar al retículo endoplasmático ya no está. Lo que va a ocurrir va a haber en todas las direcciones. Por lo tanto, el desarrollo de la planta ya no va a ser como la Tierra. No tan amorfo, sino posiblemente la cantidad de calcio que necesita la planta para desarrollarse va a ser menor. ¿Me dejo entender? Entonces, primero que va a desarrollar menos tiempo, o sea, si en la planta aquí en la Tierra un mes desarrolla este tamaño, pues la planta en el espacio un mes un poco menos. ¿Ok? Porque ¿de dónde saco yo el calcio? Claro. Para poder desarrollar, y ahí hay un problema. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en el espacio. En el espacio hace que realmente la cantidad de mensajeros, la cantidad de proteína, mensajero que se traduce a proteína, sea menor. ¿Tendrá que ver también con la descalcificación de los huesos de los astronautas? Por ejemplo, los genes que codifican a músculo, que necesitan de calcio, por ejemplo, también musculares, calcio es otro, si no vamos a los músculos, por ejemplo, son las troponina C, ¿ok? Son genes musculares. Entonces la pregunta es, ¿por qué en el espacio yo levanto un
Una manzana, por ejemplo. una manzana con un solo dedo o de la misma manera puedo levantar un coche de 2 toneladas. Volvemos ahora a la epigenética. Un empujoncito y ya está, ¿no? Entonces, eso también hace que los músculos que están acostumbrados a cierto esfuerzo y ya se vuelvan más laxos. Sí, es cierto, pero date cuenta que ya está programado. Genéticamente ya lo tenemos programado. Oye, tienes que producir tu calcio. Tú donde estés, prodúceme calcio, prodúceme calcio. Y eso es lo que está ocurriendo en el espacio. Entonces es un problema porque es caro pues, subir cosas al espacio, a la estación espacial para estudiar digamos, el impacto de gravedad cero. Digamos. Claro, pero por ejemplo, una cosa interesante que hemos encontrado nosotros, como la cantidad de expresión de algunos genes en el espacio se comienzan a inhibir, volvemos de nuevo al caso de la paciente que te comenté, ¿vale? Del cáncer de mama. Hablamos de sobreexpresión de esta proteína, sialin o no. En el espacio, lo que va a ocurrir, una inhibición de esa proteína sialin. Entonces, lo que se están haciendo los nuevos centros de investigación, lo que están haciendo en la actualidad, tanto las agencias espaciales y algunos centros de investigación en área oncológica, utilizando la microgravedad para poder ver o saber por qué las diferentes líneas tumorales en el espacio mueren por apoptosis, por ejemplo. Quisiera adelantarme a la máquina de microgravedad la que vamos a hablar, que tú mismo diseñaste, ¿no? Que da vueltas y, digamos, se anulan los vectores y simula, digamos, la microgravedad del espacio. Ahí podrías meter a una paciente con cáncer a una máquina así para que detener la expresión del cáncer. La idea, o sea, cuando yo doy conferencias me hacen la misma pregunta, o sea, podemos tener una máquina del tamaño de una casa y colocar un paciente ahí, yo creo que lo vamos a estresar. Yeah. ¿Vale? Porque el paciente va a estar en movimiento, una persona de 80 años, 70 años o un joven de 40, 35 años, lo estresamos. Bien, la idea no es eso, la idea es entender cuáles son los mecanismos por el cual en el espacio ese tipo de tumores se inhiben. Entonces, ya sabemos que los genes que regulan esos tumores en el espacio se inhiben. Entonces, ataquemos por ahí. De repente hacer algún fármaco, ¿okay?, que esté direccionado a esos genes. Es interesante porque, claro, ¿cuál es la utilidad? Siempre preguntan los científicos, ¿cuál es la utilidad de esto de acá? No vamos a meter a los pacientes a estas máquinas y darles vueltas, ¿no? Claro. Entonces, pero si se entiende el mecanismo, se puede construir la llave para inhibirlo. Lo que siempre nos dicen los aplicados. Oye, tú estudias física pura o tú estudias matemática pura. ¿Para qué? Bueno, ¿la curiosidad no es suficiente? La curiosidad intelectual debería ser suficiente, ¿no? Pero aparte de eso, la ciencia también produce tecnología que salva vidas. Y eso es lo que estamos encontrando, y la idea es al menos intentar conocer cuáles son esos mecanismos. Y una vez que nosotros nos aseguremos que esos son los mecanismos, hacer un fármaco que directamente vaya direccionado a esas proteínas, ¿ok?, para poderlas inhibir. ¿Hay tecnología en la actualidad? Sí lo hay. ¿Qué es la microgravedad, primero? ¿Y cómo, no sé si quieres contar cómo funciona la máquina, cómo la construiste? Primero vamos a hablar un poco de la microgravedad y luego cómo la construí. Imaginémonos nosotros que tenemos leche condensada, tenemos un tenedor y una uva, por ejemplo. Yeah. ¿Ok? Entonces, si yo le echo la leche condensada, ¿ok?, a la uva y con el tenedor la pincho y la levanto un poco, lo primero que voy a observar es que toda la leche condensada por la gravedad cae al plato, ¿ok? Pero si yo comienzo a mover el tenedor que ya está incrustado en la uva, ¿ok?, la leche condensada no se va a caer. Entonces, los movimientos de aceleración que genera mi mano, ¿ok?, se contraponen a la dirección de la gravedad. Entonces, por eso no caen las cosas. Eso es lo único. Bajo ese mismo principio, construimos la máquina, por ejemplo. La máquina de microgravedad, que es una plataforma que tiene 3 grados de libertad. La diferencia con las que hay comerciales, que es de la Agencia Espacial Europea, que solamente tienen 2 grados de libertad, la nuestra tiene 3. Grado de libertad significa que cada eje de rotación es totalmente independiente. O sea, uno se mueve en derecha, el otro se mueve a izquierda, o sea, cada uno se mueve al unísono, ¿ok? Uno no altera al otro. Entonces nuestra máquina tiene 3 grados de libertad. Se mueven de manera distinta. Eso es lo grado de libertad. Entonces, en eso consiste nuestra máquina de microgravedad.
Y el diseño de la máquina de microgravedad lo hice en pleno vuelo, de Madrid a Lima. Me acuerdo, salí el 28 de diciembre del 2009. Estaba en el laboratorio hasta las 4 de la mañana. ¿Cómo es diseñar una máquina de esa naturaleza? O sea, ¿qué tienes que pensar, hacer? Es que yo ya había hecho los experimentos, había analizado la expresión genética, pero todavía no me enviaban a Holanda. A Holanda me mandaron después. Entonces, y me hablaban muchísimo de la máquina de microgravedad, que esto que lo otro. David, mira, las muestras que hay que analizarlas, hay que hacerles un estudio genético, hay que hacer un estudio bioinformático, programación. Yo como físico, en ese momento, pues comencé a hacer algoritmos y todo eso, pero ya una vez dije, a ver, metí la física un poquín y comencé yo a diseñar la máquina y eso es lo que tenemos en la actualidad. Bueno, muchas gracias por haber venido a esta edición. Bueno, estuvimos conversando con David Laván hablamos un poco sobre genética, sobre cómo funciona el ADN, relación entre genética y epigenética, y también en epigenética y gravedad. Esta fue la edición 21 del programa. Síganos en Facebook, en Twitter, y nos vemos en la siguiente edición.